en el sentido amplio de la palabra. Vamos a pedir prestado para colonizar. Que lo que hizo Rivadavia. Claro, para hacer 50 ciudades. No que se aglomente la capital federal. Colonicemos el país. Pongamos las tierras a las manos muertas que están en latifundios, para veraneos, dispersión y countries. No, pongamos para que se produzca libremente. Nosotros tenemos que los sistemas jurídicos que abaraten la tierra, porque donde se abarata la tierra aumenta el salario, donde aumenta el salario aumenta el consumo, donde aumenta el consumo se mueve la economía. Exactamente. Eso lo dijo Silvio Gesell, que acá lo conocen nada más que por la playa. Silvio Gesell, eso lo dijo Henry George. Silvio Gesell, el que fundó Villa Gesell. Claro, el alemán la vio muy clara, era revendedor de relojes. Pero ha escrito 3 tomos magníficos que los economistas argentinos no leen, donde llega inclusive a un paso más alto que yo no sé si lo acompaño, ¿no es cierto? Donde él dice hay que basarse solamente en el dinero papel, punto, para tener crédito fluido, pero avalado por el valor de la tierra. En todo caso yo diría que quizás esa no es la solución definitiva, pero yo lo que estoy diciendo es que hay una literatura que está ninguneada. Acá se lee la literatura norteamericana, que es la que ha producido este crack. Claro. O sea, la literatura no. Porque usted sabe que cuando yo le citaba siempre que Alberti hablaba y Condorcet del derecho y la propiedad de los antiguos respecto de los modernos. Y yo creí que era un solo fenómeno ese, o sea, era el derecho y la propiedad era un solo fenómeno, pero descubro al hablar con usted y encontrar este fenómeno de los fisiócratas y la fiesta de Uce, que la propiedad de los antiguos y la propiedad de los modernos es un hecho independiente y que ha sufrido también la contrarrevolución gracias un poco al Código Civil, ¿no? Sí. Entonces es sorprendente que nadie conozca esto, porque si no hubiese especulaciones sobre la Tierra, no sería tan fácil especular en el mundo. Yo le voy a dar una explicación, quizás no es la única, pero hay 2 economistas americanos, Mason Gaffney y Fred Harrison, que han escrito sobre la corrupción en la ciencia económica. Esto ocurrió en la meca de la economía, de la ciencia económica actual. Me refiero a Yale y Harvard, principalmente. Hay que tener presente que estas universidades eran de propiedad esclavistas. El de Yale era profesor de un esclavista. Cuando estas ideas que usted dice no conoce de acá comenzaron a difundirse en Norteamérica en un movimiento social agrario muy importante, recordemos que las universidades norteamericanas están sostenidas por consejos de administración que consiguen subvenciones. Sí. Entonces el señor Vanderbilt, el señor Morgan, el señor Rockefeller, el señor Carnegie son sostenedores, para dar ejemplos. Todo este tema de la tierra fue excluido. En la década del 40 puede ser más o menos. No, 1900. 1890, 1900. El año 1890, el propugnador de estas ideas más importantes de Norteamérica fue Henry George. Henry George se presentó como candidato a intendente por la ciudad de Nueva York, postulándose como candidato, y casi gana. Esto generó un terror político muy grave en Nueva York, que era la capital de Norteamérica política en ese momento, porque estaban esos clubs 2 punteros, digamos, los Tammany Hall, que gobernaban los votos. Y este populista, entre comillas, de Henry George, venía con un discurso de carácter agrario, pero en la ciudad, defendiendo la baja de los alquileres, el presupuesto. Que ya empezaba a ser un problema ahí también. Bueno, entonces la reacción fue de carácter cultural. La reacción vino por amañar a las universidades. Yo esto lo digo por boca del oro. Estoy narrando, si quiere le muestro el libro, ¿no?, escrito en inglés, de Mason Gaffney y Fred Harrison, donde explican, ¿no es cierto?, esta maniobra por, si usted era partidario de esta corriente,
como si fuera una discriminación de lista negra. Y acá hizo lo mismo Joaquín B. González, por ejemplo. Bueno, algo semejante. Y después porque no puede ser que se haya borrado del mapa a Manuel Belgrano. La gente cree que Manuel Belgrano creó la bandera y que ese es su mérito. Sí. Y es una burla de lo que fue. Manuel Belgrano era economista. Considerando todos los factores que tienen que intervenir, ¿no? Acá, si hubiera sido posible, es como el cuento de huevo de Colón, es decir, no es la mejor manera de parar un huevo rompiendo una punta, pero a veces la única manera. Yo, en función de la Unión Nacional, diría, ¿no? Preferiría entenderlo como que eso se adoptó pensando que era la solución más oportuna. Bueno, pero no pensemos en que haya maldad, pensemos en que los principios de la Revolución de Mayo hoy nadie los conoce. No, por eso es que decir, pero fíjese, acá en el año 1890 tenemos una gran revolución política, social, como se llama la Revolución del 90, y a raíz de eso se generan varios movimientos agraristas que van a resonar en el movimiento del grito de Alcorta de 1912, va a resonar con el motivo de la Semana Trágica. Entonces yo le puedo dar nombres de agraristas de esa época o posteriores, nombres como muy conocidos para los argentinos, don Arturo Orgaz, Arturo Capdevila, en cierta medida Rivarola, gente que decía Roque Sáenz Peña, el presidente Roque Sáenz Peña, que resucitaban estas ideas. Sí, que mandó el proyecto, la muerte cortó el proyecto de él, la muerte y los terratenientes. Claro. Aclaremos, la muerte y los terratenientes, porque él mandó dos proyectos, el del voto secreto universal obligatorio, pero era muy inteligente Roque Sáenz Peña, y dijo, no puede haber ciudadanos sin tierra. Entonces yo mando el proyecto del voto, pero para haber ciudadanos tiene que tener derecho a la tierra. Los conservadores se dieron cuenta que era fatal para ellos y se murió. Perfecto. Capotó. Y entonces, ¿qué sucede? Ese movimiento termina en la crisis ese periodo termina en 1930. Empantanado Irigoyen, el que más se aproxima a aplicar este sistema es el gobernador Sabatini en Córdoba, con lo cual hizo los diques para los caminos para el norte, los diques para el sur. Toda la obra de Sabatini, que es muy recordada, proviene de que él hacía las obras y cobraba sobre el aumento del valor del suelo, a lo de los caminos recaudaba la renta. Es lo más lógico. Más caro que el agua, pero las cosas que son muy transparentes no se ven. No se ven, claro. Esa es la desgracia. Entonces, a partir del golpe del 30, esto es tapado. Es tapado primero por el contubernio político. La atención de que gente de una enorme formación no sepan absolutamente nada de eso. Hay que bucear un desconocimiento total, y eso me alarma sobremanera. Les voy a decir, ha ocurrido esto. Uno, los intereses terratenientes obstaculizan la cosa. Y viene encima la revolución soviética. Claro. Entonces un hombre como José Ingenieros escribe el libro Aurora, haciendo, digamos, loa a la revolución socialista que al final se va a concretar según los principios de Carlos Marx. Ahora resulta que Carlos Marx trata todos los problemas económicos menos el problema de la tierra. Claro. Cuando lo trata, y no lo escribió él, lo trata en el tercer tomo, post-mortem, escrito, como una cosa que habría que considerar tarde Piastre. Claro. Entonces el socialismo mismo, que tendría que hacerse cargo de este problema, lo abandonó, parándose en la plusvalía, en la diferencia de la compra-venta. Y no prestando atención al suelo. Se distrajeron en eso. Entonces empezaron a jorobar con las reformas agrarias estrafalarias. Claro, porque ahí es donde empieza a emerger la burguesía de alta producción debido a la revolución industrial, y entonces lo que se empieza a ver es eso. El punto a atacar es
al generador de riqueza. En definitiva, hemos quedado en un planteo absurdo, universal, ¿no? Capitalismo versus comunismo. Ya, de alguna manera, el comunismo, como dirección central de la economía, sustancialmente, y el unicato político, acá ha demostrado que es inservible para la condición humana. Ahora hay que demostrar que lo otro es malo también. Bueno, se está demostrando aparentemente. Pero se va a ver si... Escúcheme, esto hay que ser como dice Popper. Sí. Uno ve lo que tiene en la cabeza antes. Sí, claro. Tiene que tener el concepto. Sí, si no, no lo ve. Porque yo veo todos los artículos en los diarios, aparecen de que los brokers son codiciosos, que la codicia y la maldad, la falta de moralidad. Yo no descarto nada de eso. Pero digo, no dicen nada de las hipotecas. Claro. Para la información diciendo, y todo arrancó con el boom de las hipotecas. Ahora, explíqueme ese boom de la hipoteca, ¿cómo es? Lo que se ve y lo que no se ve. Lo que no se ve y no se puede explicar entonces. Y ahí está el grave problema. Bueno, yo creo que usted está haciendo un gran esfuerzo para eso, así que bueno, vamos ojalá tenga eso. Algunas palabritas de ahora, el viernes se presenta el pool tax y la bueno, caída se de Margaret presenta Thatcher. y el libro mío también, a la búsqueda del tesoro perdido. Exactamente. Porque bueno. los dos se presentan bajo el módulo justamente tierra, impuestos y salario. Exacto. Algo así se llama. Entonces, aprovechamos para representar el libro mío que trata esto, digamos, de una perspectiva. Y este trabajo del doctor Fernando Scorni, que es el presidente de la International Union, que tiene sede en Londres, y él ha escrito examinando el problema inglés, que él volteó a la Margaret Thatcher, la canciller de hierro. La volteó la idea de aplicarle a los británicos el impuesto per cápita. Ganó las Malvinas, pero perdió con los impuestos. Claro. ¿No? Ahora, eso no significa que haya solucionado el problema, pero el libro de Scorni es muy importante porque trae mucha bibliografía comentada de esa que es ignorada acá en Argentina. Que es ignorada en la Argentina y en el mundo, le diría. Porque una vez yo di una conferencia... Porque hay muchos países del Commonwealth que sí tienen este sistema de renta sobre la tierra. Sin saberlo, pero Hong Kong, Nueva Zelanda, claro, pero Australia... yo digo sin saberlo, sí. Porque el asunto tiene su explicación. Eran todas tierras de la corona. Claro, pertenecían a la corona. Entonces, para tener había que pagar un canon, sí o sí. Pero escúcheme, todo Londres pertenece a la corona. ¿Londres o Inglaterra? No, Londres. La ciudad de Londres es de la corona. Por lo tanto, paga el canon. No, no es tan así. Es decir, hay que ser contemplativo. La reina da a lores y duques en concesión. Entonces los intermediarios son los duques y los lores, ¿no? Así que tampoco está resuelto el problema. Pero lo que sí es importante es que a partir del caso de Hong Kong, de Singapur, de otras ciudades semejantes, de donde la corona era la que cobraba el impuesto, entonces con eso se soportaba el presupuesto del gobierno. Cuando llegan los comunistas con la bandera roja y consiguen que le devuelvan Hong Kong, pudieron ver el problema que para los argentinos es invisible. Entonces dijo, no, tocamos todo, pero esto no. Claro. Porque esto es lo que nosotros venimos pidiendo, solo que lo hacíamos mal, claro. Y esto lo hacen bien. En vez de ir para acá, caímos en el comunismo. ¿Y es este el sistema político que se está esperando ahora en el resto de la China, por ejemplo? No le podría garantizar, quizás Scorni nos pueda aclarar algo cuando venga, porque Scorni fue a la China. Él tiene una opinión muy favorable en ese sentido, y los hechos lo acreditan. Pero yo creo que la China son 1.000 millones de habitantes. Bueno. Y lo que está pasando es en la orilla, ¿no? Claro. Yo no sé bien lo que está pasando adentro. Bueno, quizás tenga etapas, pero quizás claro, el sistema, eso, vemos cómo ¿sabe qué crecen pasa? las ciudades. Yo digo por principio, ingeniero, es que aquello que no he visitado, tocado y visto, prefiero guardar silencio. Perfecto. A mí cuando a veces me dicen, mirá el video japonés, yo digo, ¿hablas japonés? No. ¿Fuiste a Japón? ¿Entonces de qué me hablas? ¿Scornick vive en Inglaterra? No. Vive en Madrid y Londres. Tiene estudio en ambos lugares. ¿Y es presidente de una institución? Sí, es una vieja institución que sostiene esta doctrina, digamos, económica, de eliminar los impuestos y recaudar y solventar los gastos del Estado con la recaudación de la renta fundiaria. Y se llama International Union for the Free Tax o the Land Tax, no me acuerdo bien este momento. Y es el presidente. Es un orgullo que como argentino sea presidente de esa institución internacional, ¿no? Perfecto. Bueno, estaremos ahí el viernes a ver en su presentación, a ver si seguimos escarbando un poco yo creo que sí, yo creo sobre que, estos principios. Por lo menos vamos a abrir el debate sobre algo que está taponado. Y no hay peor cosa que una enfermedad oculta.
Exactamente. Todo que en la medida que esto se Usted sabe que cuando los problemas se precipitan y estallan, el problema es no tener una solución a la vista. Y esto de ponerlo a la vista, por lo menos un problema tan importante, sacarlo del fondo de la historia, traerlo, es sumamente importante. Así como me impactó a mí, y yo me canso de decir a tanta gente, pero ¿cómo puede ser que vos, con la formación que tenés, no sepas nada de todo esto? Y la gente se asombra, no saben absolutamente nada. Yo digo que en parte hay que ocuparlo porque no están los programas. Claro, Entonces, no. cuando uno entra en ciencias económicas, en ciencias, entra en derecho, Sí, sí, hay una currícula. claro. Si es que tengo que ser para ser abogado, tiene que aprender esto. Es muy raro que el tipo tenga una formación tan grande. Esto es una barbaridad, es imposible. Y una vez que está docenado, que está, digamos, formado ahí, Ya no puede ver otra cosa. Claro. Yo, por ejemplo, Es su paradigma dominante, entonces en el caso mío, yo lo reconozco, fíjense, y con esto no quiero abusar del tiempo, pero quizás es un dato importante. Yo estaba estudiando abogacía y la última materia que rendí antes de venir a Buenos Aires, en ese momento, en Córdoba, fue Derechos Reales, que es el derecho de propiedad. Saqué 10 puntos, así que vine a Buenos Aires como un experto en derechos reales, en derecho de propiedad. Y este hermano mío, que ahora tiene este problema, él estudiaba filosofía y había conocido un republicano español que daba clase de economía en la calle Bartolomé, donde estaba después de España republicana. Entonces un sábado me dice, va a dar una charla sobre temas económicos. Y yo fui de buen grado. Cuando escuché las barbaridades que este hombre decía, a mi juicio, de lo que yo había obtenido 10 puntos. De acuerdo a su formación. Claro, que había sacado 10 puntos. Yo le dije a mi hermano codeándole, pero este es abogado. Sí, yo creo que es abogado. En España que hacía como abogado. Pero este no sabe nada. Fue mi primera reacción. Entonces, cuando terminamos la conferencia, de cualquier manera éramos muy pocos, casi un grupito, me acerqué ahí por los buenos modales, le comenté que yo había conocido a los Orgaz. Ah, dice, muy buena gente muy importante. Dice, le voy a sortear un libro mío. Y me regaló un libro que se llama algo así como Capitalismo Yanqui o Comunismo Soviético. Que todavía conservo yo. Estoy hablando de los años 52, 53. Yo lo leía al rayo de sol y decía, pero ¿esto qué es? Hasta que de repente se me hizo la luz. Me cambió la vida, digo la verdad, porque Claro. ahora sufro mucho. Emergió el problema que no estaba en la Claro, letra. totalmente oculto en la facultad. Estoy hablando de los años 50, pero no había un designio especial. Sí, sí, sí. Era una especie, digamos, de lava, así que va ocultando en las materias que se va dando. Se lo ha querido quizá ocultar, sacar de la currícula al confundírselo con el comunismo Bueno, y con por empezar, todas esas amenazas, ¿verdad? hubo un gran cambio cuando resulta que el contador público pasó a estudiar ciencias económicas. Esto, ojo con esto. Ahí empezamos. Yo creo que Hayek la da en el clavo y Luc de von Mises más todavía. Dice, no solo son un estorbo, sino que un verdadero peligro manifiesto. Claro. Fíjese, y la llamada economía política se transformó en ciencia económica. Y la observación de la realidad se transformó en las cuentas nacionales. Con lo cual la realidad disparó totalmente. Entonces resulta que Empezamos tenemos... a ver ficciones por todos lados. Claro, Y espejitos así- de colores. así es como inexistentes. estamos. A mí me causa gracia que dice, el Producto Bruto aumentó el 5%. ¿Y usted cómo sabe? Y porque el producto hemos medido el producto. ¿Y cómo mide el Producto Bruto? Hombre, por las ventas y compras. Usted va a todos los negocios y a toda la gente le pregunta lo que compró y vendió. No, ¿cómo voy a ir? Tomó algunos test, algunos lugares centrales. Interesante. Dígame, ¿hay evasión acá? Un 50%. ¿Y esa contabilidad que usted examina es creíble o habrá doble contabilidad? No la de Luca Paioli, ¿eh? Es decir, no la doble contabilidad, 2 libros de contabilidad. Entonces, ¿cómo me voy a contar de cómo aumenta el Producto Bruto de la República Argentina? Hay que ser idiota, francamente. Escúcheme, ¿esto sabe quién me lo dijo? Federico Pinedo. Para que se enteren la gente que dice la tilda de liberal y no entiende. Federico Pinedo me reveló esta truchada de las cuentas nacionales. Hombre muy inteligente, muy preparado y que leía a Carlos Marx en alemán. Leía a Carlos Marx en alemán. Y esa es la confusión que tienen el PRO y esta.
Yo no puedo hacer juicio. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el día del lanzamiento, el viernes. Gracias.